Hola, mi nombre es Yamilet Piedra, vengo de Cuenca, Ecuador, y les voy a hablar sobre la educación virtual para personas con discapacidad intelectual, basados también en la experiencia de nuestra institución, la Escuela de Educación Básica San José de Calasanz, que trabaja para niños y jóvenes con y sin discapacidad. He querido empezar con esta frase: la discapacidad está presente, la capacidad progresa, de Eulalia Torres. ¿Qué significa esta frase? Significa que si bien debemos ser conscientes de la condición de nuestro estudiante y saber cuáles son sus necesidades, debemos centrarnos entonces en sus talentos, en sus habilidades, en su capacidad, y esta puede ir incrementando día a día. ¿Cuál es el perfil de estos estudiantes a los que hemos impartido esta enseñanza virtual? Personas con discapacidad intelectual leve y moderada. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales o los requisitos para una enseñanza virtual? En primer lugar, un personal técnico capacitado. Un BLE, es decir, un entorno de aprendizaje virtual, y acceso a herramientas TIC de acuerdo a los requerimientos institucionales. Un personal docente capacitado, estudiantes con nociones en TIC y apoyo familiar. Este pentágono de requisitos son básicos para una educación virtual. Vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué significa este acceso al personal técnico especializado? He puesto acceso porque el personal puede ser ya sea interno, fijo en la institución, o un personal contratado, pues que asesore y brinde estos servicios a la institución, a la escuela. ¿Cuáles son las funciones de este personal técnico? Asesorar, en primer lugar, a la selección del BLE más adaptado a la realidad de la institución y de los estudiantes. Este BLE puede ser una plataforma cuyos recursos se almacenen en la nube o un servidor local. Si es en la nube, generalmente pues tienen una capacidad de almacenamiento mucho mayor. Si es un servidor local, pues depende de la capacidad del servidor. La ventaja de tener la información en la nube es que le tenemos accesible en cualquier lugar. Únicamente se necesitaría pues el acceso a internet. Debe instalar, configurar y administrar la plataforma virtual. Realizar monitoreo permanente al uso adecuado de la plataforma. Las plataformas generalmente tienen condiciones de uso y esta persona o el personal encargado debe estar permanentemente atento al buen uso de la misma, ¿no? Apoyar e instruir a los usuarios sobre el uso de la BLE. Fundamental, ¿no? Necesitamos que este personal esté constantemente apoyando a los requerimientos de los usuarios. Pero, ¿cuáles son las características de una plataforma virtual? ¿Qué significa tener un entorno virtual de aprendizaje? Significa que vamos a tener o nos va a permitir la distribución de contenidos, es decir, el profesor podrá subir los recursos que requiera, ¿no? Sin límite de espacio. Algunas plataformas ponen un límite, pero generalmente son de alta capacidad, ¿no? Entonces, en este sentido, el docente tiene la tranquilidad de poder subir los recursos que sean necesarios para el correcto aprendizaje de sus estudiantes. Debe permitir una comunicación asíncrona y síncrona. Hay herramientas de tipo síncrono como los chat rooms, como las salas de reuniones, en nuestro caso el Google Meet, ¿no es cierto?, que es un entorno similar al Zoom, pero que ya está integrado en la plataforma de Google Classroom. Comunicación asíncrona a través de mensajería, de foros de debate, entre otros.
Debe permitir realizar seguimiento y evaluación a los estudiantes. Esto es muy importante. En una enseñanza virtual, el feedback y la respuesta del profesor ante las actividades del estudiante debe ser permanente y muy activa, ¿sí? No debemos dejar pasar más de 48 horas para dar una respuesta o una retroalimentación a nuestro estudiante. Debe permitir administrar políticas, permisos, configuración de perfiles de usuarios. Esto generalmente pues se encarga esta persona especializada, este técnico que lleva el manejo del entorno. Dentro de la administración de políticas está las reglas internas de la misma institución y también las políticas de uso de la misma plataforma. Con la configuración de perfiles estarían los permisos, es decir, el profesor y el estudiante tendrán acceso a los recursos dependiendo de las necesidades de cada perfil. Debe permitir un manejo seguro y confiable de los recursos. ¿No es cierto? Esto es muy importante. La plataforma debe garantizar la confiabilidad y la seguridad de la plataforma, del acceso de la plataforma y sus recursos. El personal docente capacitado. En primer lugar, vocación. A veces podemos pensar que no es necesario, ya que debería ser una condición inherente a la profesión de maestro, ¿no? Un profesor, un maestro que no tenga vocación, es mejor que se dedique a otra cosa. Debe conocer las características que implica una enseñanza virtual. El profesor debe ser consciente que una enseñanza virtual es diferente y tiene un manejo diferente a la educación presencial, ¿no? Tiene sus propias características, tiene sus propias actividades que deben necesariamente implicar una enseñanza virtual. Una enseñanza virtual es flexible porque el estudiante puede sentarse y ver los contenidos en el momento en que para él sea cómodo o pueda. Es una enseñanza abierta porque cualquier persona, me refiero estudiantes de cualquier parte del mundo, pueden acceder a estos recursos. Un diseño universal de materiales significa que debe considerar a las inteligencias múltiples, es decir, recursos que manejen audio, video, texto, y que presenten esta interactividad que ya veremos posteriormente. El profesor debe cumplir los requisitos para convertirse en un tutor virtual. Sabemos pues que la pandemia es algo que nos tomó por sorpresa y todos hemos tenido que irnos adaptando a esta nueva forma de enseñar y aprender. No es algo que se va a conseguir de la noche a la mañana, pero sí debe ser un compromiso de cada uno de los docentes el poder llegar a convertirse en un tutor virtual. ¿Cuáles son las características más importantes? Autodidacta. Esto no es algo nuevo. Todos los maestros, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, debemos ser autodidactas. Empático, porque en la virtualidad se pierde un poco esta cercanía y este aspecto afectivo que es muy necesario también en la educación. En la virtualidad esto se pierde, tiende a perderse. Por eso es que el profesor debe percibir y debe estar muy atento a ciertos cambios que puedan surgir en nuestro estudiante y además entender y comprender su contexto. Ser creativo, porque deberá buscar estrategias para poder llegar al estudiante y deberá preparar su material utilizando diversos recursos para poder llegar a que el estudiante pueda conseguir estos aprendizajes que queremos. El profesor debe estar motivado para poder motivar también a sus estudiantes. El profesor debe creer en sus alumnos, debe trabajar para que este alumno logre esta destreza o esta competencia que nosotros queremos llegar, pero utilizando una serie de recursos. Una sugerencia es que se involucren en grupos de docentes, ¿no?
tanto en redes sociales, hay diferentes redes que permiten esta interacción entre profesionales de una misma área. Por ejemplo, LinkedIn, Facebook también presenta una serie de grupos para que el docente pueda estar en permanente capacitación y también que pueda aportar con su experiencia a otros. Competencias digitales, es decir, debe conocer el manejo básico de un procesador de texto, de una presentación, de una hoja de cálculo, y además de herramientas TIC de enseñanza-aprendizaje. Debe buscar, debe innovar, debe saber manejarse en la red, buscar información, saber qué software es factible que use su estudiante, y para eso necesita unas ciertas destrezas digitales que debe tenerlas, ¿no? Entonces esto también es importante en nuestro personal docente. Una plataforma y una elaboración de material didáctico apropiado, ¿sí? La plataforma debe tener y cumplir las características que a nuestros estudiantes les sirvan. Hay plataformas cuyo entorno es más amigable y más accesible que otros. Entonces nosotros o el asesor con este personal técnico, ¿no es cierto?, nos debe indicar cuál es la mejor plataforma para que nuestro estudiante se maneje con facilidad. Gestionar la carga cognitiva hace referencia justamente a este ambiente, ¿no es cierto? Baja carga cognitiva significa pues que los accesorios, digamos, son muy fáciles de manejar y el estudiante no va a tener mayor inconveniente. En cuanto a la elaboración de material didáctico, ¿a qué hace referencia esta baja o mayor carga cognitiva? La carga cognitiva hace referencia al nivel o a la cantidad de conocimientos que yo quiero impartir a mi estudiante, que yo quiero que él tenga, ¿no? Entonces, a mayor carga cognitiva, los datos o la información que yo le voy a pasar son mayores. La baja carga cognitiva implica pues que este contenido, esta información y el conocimiento o la destreza que yo quiero conseguir pues es más corta, más precisa. ¿Cuál es la recomendación? Pues que la carga cognitiva siempre se ajuste a la condición de nuestros estudiantes dependiendo de sus habilidades. El material que elaboren deben tener letras claras, utilizar un contraste en los colores y formas, debe manejar conceptos concretos y precisos para evitar la frustración. Si nosotros ponemos una presentación con mucho contenido, eso significa que tiene una alta carga cognitiva. A lo mejor el estudiante no pueda captar todo lo que nosotros queremos y le vamos a causar una frustración. Y eso no es lo que buscamos en una enseñanza. Entonces, tener mucha atención, prestar mucha atención a la gestión de esta carga cognitiva. Vamos a ver ahora a qué hace referencia a los estudiantes con nociones básicas de uso de las tecnologías. En primer lugar, el celular. Pongo el celular porque generalmente la mayoría tenemos ya acceso a un celular y los estudiantes tienen esta destreza en este manejo, ¿no? Y también en computador, o por lo menos tienen estas ganas de aprender y a usar estas tecnologías. Pueden ser tablets u otros dispositivos digitales. El apoyo del entorno familiar o del grupo de convivencia es el quinto aspecto, pero no significa que sea el último en prioridad. Este pentágono que les había dado tiene los 5 requisitos fundamentales para tener éxito en una enseñanza virtual. ¿A qué hace referencia el apoyo del entorno familiar o del grupo de convivencia? Hace referencia al interés, ¿no es cierto?, que tenga la familia en conocer el manejo y uso del entorno virtual,
y en ayudar en las tareas y obligaciones de la escuela a través de un seguimiento escolar permanente con el profesor. Dependiendo de la condición de nuestros estudiantes, este apoyo será en mayor o menor grado, porque en cierto momento nuestros estudiantes requerirán la guía, la orientación y el apoyo para manejar o realizar alguna tarea que en ese momento no sabe cómo hacerlo. Entonces es muy importante y fundamental el apoyo de las personas que están a su alrededor, de la persona que le acompañe. ¿Cuáles son las estrategias de enseñanza virtual? El tiempo de sesiones no mayores a 40 minutos. Y hay que considerar también el total de horas que esté al día frente a una pantalla. Según algunos expertos indican que nuestro cerebro puede estar atento 20 minutos y a partir de allí debemos hacer un descanso, ya sea para reflexionar sobre lo aprendido, hacer una retroalimentación, una actividad interactiva o una actividad lúdica o ejercicios en un momento para que el estudiante pueda nuevamente retomar el aprendizaje. Pero como digo, la sesión no mayor a 40 minutos y un máximo, en nuestro caso, por ejemplo, 2 horas al día de sesión en línea, y luego pues las actividades que tendrá que realizar dentro de su plataforma virtual. Esta interactividad durante las sesiones en línea se realizan para evitar la pérdida de atención y justamente la fatiga. ¿Pero en qué consiste una actividad interactiva? Vamos a ver con un ejemplo. La interactividad hace referencia a esta retroalimentación y a esta respuesta que debe dar el estudiante ante una tarea o una actividad en concreto. Por ejemplo, dentro del Google Meet tenemos la pizarra Jam que nos permite interactuar con nuestros estudiantes. Yo le doy la instrucción: encierra en un círculo los sustantivos. Nuestro estudiante entonces deberá encerrar en un círculo los sustantivos. Él tiene acceso a esta pizarra y va a proceder a encerrar, ¿sí? Este estudiante, yo le voy a decir, por ejemplo, René, encierra en un círculo los sustantivos. En este momento. Y René está poniendo en un círculo los sustantivos tanto propios como comunes. Perfecto. Entonces yo le digo: muy bien, René, y he visto en este momento la participación de mi estudiante. Debe elaborar el material didáctico con baja carga cognitiva si la condición del estudiante así lo requiere, ¿sí? Si el estudiante puede manejar mayor cantidad de información, bueno, pues nosotros debemos aprovechar y desarrollar esos talentos, ¿no? Para entender lo que significa baja carga cognitiva o una carga cognitiva más elevada, vamos a poner el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo para poder entender a qué nos referimos con carga cognitiva. Si nos fijamos en estos dos gráficos, ¿no es cierto?, en el de la izquierda nos solicitan hacer clic en las monedas de 0.25 centavos de dólar y en el segundo nos indican que hagamos un clic en las monedas de 10, 25 y 50 centavos de dólar. Entonces, ustedes ven que la información puede ser, la cantidad de gráficos puede ser la misma, sin embargo, la carga cognitiva es mayor en el gráfico de la derecha. ¿Por qué? Porque debemos conocer monedas de 10, 25 y 50 centavos. Entonces, entre los dos, ¿cuál de los dos tiene baja carga cognitiva? Es la de 25 centavos. Y es así como debemos trabajar con nuestros estudiantes con discapacidad intelectual, ir paso a paso, pero con diferentes actividades que refuercen este conocimiento.
si estamos trabajando con las monedas de 25 centavos, pues tendremos que hacer varios ejercicios en donde nuestro estudiante reconozca únicamente las monedas de 25 centavos. Luego, podemos trabajar la de 10 o la de 50, bueno, primero la de 10, luego la de 25, y una vez que hayamos hecho ya este reconocimiento exhaustivo con cada uno de los 3 bloques, uno de estos ejercicios podría ser el final, ¿no? El final de estos periodos en donde hemos ido trabajando con monedas de 10, 25 y 50 centavos. Entonces ahí sí podemos nosotros hacer un ejercicio como el que tenemos en la derecha. Esto respecto a la carga cognitiva. Ahora vamos a reforzar y consolidar la competencia o la destreza a través del uso de herramientas TIC interactivas y otras actividades asíncronas con el mismo objetivo, pero con diferentes estrategias que consideren las inteligencias múltiples. Es decir, para yo conseguir el aprendizaje de una destreza o un conocimiento en concreto, no debo realizar una sola actividad. Tenemos una sesión, ¿no es cierto?, para refuerzo, pero debemos realizar más actividades, mínimo unas 2 actividades, para que el estudiante pueda consolidar ese aprendizaje. ¿Y a través de qué? Podemos hacerlo a través del uso de herramientas TIC interactivas, como decimos aquí, es decir, hay aplicaciones en internet donde hay a través de una forma lúdica, el estudiante refuerza tales conocimientos, sumar, restar, multiplicar, conocer ciertas palabras. En ciencias naturales, en ciencias sociales, hay una serie de herramientas que le permiten consolidar sus conocimientos. Sin embargo, ¿qué es lo más adecuado? Que el profesor prepare sus herramientas, por eso él debe conocer el uso, ¿no? Tenemos herramientas como EducaPlay o WordWall, algunas pagadas, otras gratuitas, que permiten que el profesor cree sus propios recursos. ¿Por qué hemos puesto actividades asíncronas? ¿No? Porque ustedes van a colgar estas actividades en la plataforma y el estudiante entrará y las realizará cuando él pueda. ¿Y por qué con diferentes estrategias? Porque, como habíamos dicho, algunos aprenden mejor escuchando, otros aprenden mejor trabajando, escribiendo, otros mejor viendo. Entonces, toda esta serie de recursos y esta mezcla de herramientas con diferentes características le van a permitir al estudiante reforzar ese aprendizaje. Debemos incluir videos en forma de cápsulas, es decir, no más de 5 minutos en donde usted refuerce ese conocimiento. Si usted quiere explicar qué es el sustantivo, bueno, en ese video de 2 minutos usted va a explicar qué es el sustantivo y tal vez tipos de sustantivo y nada más. Entonces, esa cápsula, ese video pequeño, debe colocar en la plataforma para que el estudiante lo pueda ver las veces que él necesite, ¿sí? Y además el padre de familia pueda apoyar también su aprendizaje. Si tenemos contenidos que sean un poco más extensos, les debemos dividir en unidades más pequeñas. Pero no vamos a pretender explicar una serie de conceptos en una sola vez. Vamos a dividirlas en unidades más simples. ¿Cuáles son las barreras con las que nos hemos encontrado? Escasos recursos económicos. ¿Sí? Esto ha sido un impedimento para que muchos jóvenes y niños con discapacidad hayan tenido que dejar sus estudios. Deficiente acceso a la tecnología y conectividad. Esto es un problema que afecta porque
en diferentes localidades, dependiendo incluso de los países, ¿no es cierto?, puede haber una mejor infraestructura tecnológica en cuanto a comunicaciones, y en aquellos en que no, si estamos en una sesión virtual, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre si no puedo poner el video porque se me hace lento el computador, o si mientras está explicando el profesor algún aspecto se corta el audio, yo no puedo responder? Entonces, lo que va a generar en los estudiantes es una frustración y terminan abandonando, ¿no? Entonces, esto es un problema que influye en el aprendizaje de nuestros jóvenes, ¿no?, de nuestros niños y jóvenes. El analfabetismo digital, ¿no?, por parte del entorno del estudiante, en donde, como habíamos dicho, es importante ese apoyo, pero si quienes están en su entorno no han tenido un acceso a la tecnología y no saben cómo ayudarle, y tampoco hay ese interés por aprender, pues simplemente el estudiante se retira. La falta de apoyo familiar también es un inconveniente, a veces inducido por este analfabetismo digital, otras simplemente porque no le dan el valor y la importancia al aprendizaje de su hijo o de su representado, ¿no? La inseguridad ante la educación virtual. Este también ha sido en algún momento algo que nos afectó a todos, ¿no? No hay experiencias concretas ni en gran número de educación virtual a personas con discapacidad intelectual, y por eso uno tiende a preocuparse y decir, bueno, ¿se podrá enseñar de una manera virtual? ¿Conseguiremos los aprendizajes necesarios en nuestros estudiantes? Y yo les puedo decir que sí es posible, si es que la enseñanza virtual se lo hace con todas las características que yo les he indicado, con toda la infraestructura tecnológica, y con estos 5 aspectos importantes que deben cumplirse en una enseñanza virtual. Otra barrera es el irrespeto a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Quién tiene que suplir el hecho de que un padre no pueda pagar la enseñanza o no pueda tener acceso a la tecnología, no pueda tener acceso a internet? Es el Estado quien tiene que responder por los derechos y garantizar estos derechos de las personas con discapacidad. Pero en la realidad, en la ley está escrita con letras doradas, ¿no? Pero en la realidad esto no se da. Las personas con discapacidad siguen siendo las más vulneradas en sus derechos, y el reflejo es que, debido a que no tienen los recursos y tampoco los profesores tienen esta capacitación adecuada, muchos de los jóvenes y niños han tenido que dejar y abandonar su formación. Y para terminar esta frase, ¿no? Los maestros debemos educar para dar vida. Generalmente decimos, pues, las escuelas, las organizaciones educativas, las instituciones que se dedican a la formación, educan para la vida, preparamos para la vida, pero los maestros debemos educar para dar vida. Educar es dar vida. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros como maestros debemos ayudar a nuestros estudiantes a que se descubran, a que se conozcan, a que sepan cuáles son sus talentos. Vuelvo a repetir esta palabra porque es muy importante, para que descubran cuáles son sus habilidades y se sientan realizados al desarrollarlos, al ponerlos en práctica y poner eso al servicio de los demás. Todos tenemos talentos, todos podemos ser útiles. Con esto les agradezco su atención
y espero haberles podido orientar en cómo podemos llevar con éxito una enseñanza virtual para personas con discapacidad intelectual.